Y ahora le corresponde el turno a Pedro, los hechos de Pedro. ¿Qué sucede con Pedro? Pedro se quedó en Jerusalén con los otros apóstoles, y también a partir del versículo 32 dice que él sale de Jerusalén para visitar otros pueblos. Se menciona especialmente dos, el pueblo de Lida y el pueblo de Jope, que son pueblos cercanos a Jerusalén, más o menos a unos 48 kilómetros uno, y del otro, de entre uno y otro, como unos 15 o 20 kilómetros. Era una cosa así cercana en Judea. Pedro todavía no ha tenido una experiencia profunda, como vamos a ver la próxima vez cuando leamos el capítulo 10, en donde encontramos a Pedro enfrentándose con la realidad de que los no judíos también pueden ser llenos del Espíritu Santo. Allí vamos a ver algo especial, pero en este momento encontramos a Pedro moviéndose hacia ciudades de la provincia o del departamento o del estado de Judea. Todavía no se ha salido del lugar, no ha ido más allá de Judea. Eso fue lo que dijo Jesús cuando habló con los discípulos y les dijo: ustedes van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Con Felipe ya vimos que fue a Samaria, y con Pablo vamos a ver que va a ir hasta lo último de la tierra, pero aquí Pedro lo encontramos todavía en Judea. Y entonces hace el trabajo de supervisor, si se quiere, de superintendente, de coordinador de la obra. Él va a visitar a los hermanos. Dice: aconteció que Pedro, visitando ¿a quiénes? A todos. A todos. Ok. Vino también ¿a quiénes? A los santos que habitaban en Lida. Bueno, aquí parémonos un momentito, porque hay aquí esta palabra santos que tendríamos que platicarla un momento. Pablo andaba visitando a los hermanos en las iglesias, y vino a los santos, dice, vino también, o sea que en otro lado también habían santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? ¿Será que tenían ya iglesias grandes con escaparates en donde habían unas estatuas así, donde que no se mueven, y aunque la mosca se les pare aquí en la nariz ni hacen nada? ¿Será que ya tenían de esos santos? ¿Será que a esos santos se refieren? No, en aquel tiempo todavía no habían templos, no habían templos, ni mucho menos catedrales. Solamente habrían comunidades que se reunían en casas para testificar, y especialmente si pensamos que aquellos a los que Pedro estaba visitando eran los que habían salido huyendo de Jerusalén, porque los corrieron debido a la persecución de Pablo. Entonces, los santos es una expresión que la palabra de Dios utiliza para hablar de las personas que han sido llamadas por Dios para vivir de manera diferente, de manera distinta. ¿Sí? Cuando se habla de santo en la palabra en el griego, se habla de personas que son diferentes, que son distintas. Desde luego también tiene la connotación de personas que han sido limpias, que han sido apartadas para el servicio de Dios. Un candelero o algo, una cosa en el templo era santo, era apartado al servicio de Dios. Desde luego se habla de eso también, son apartados al servicio de Dios. Pero aquí el sentido es personas que pueden vivir de manera distinta. En su carta, San Pedro, en la primera carta más adelante, él dice que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice él: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva en la resurrección de Cristo, para que anunciemos sus virtudes. Entonces, cuando habla aquí de que Pedro estaba visitando a los santos, está hablando de las personas que han sido llamadas a vivir diferente. No estaba visitando a todos los judíos. Él no iba para visitar la ciudad a estilo turismo, no iba a hacer turismo para ver a todos. No, él iba con el propósito de reunirse con aquellos que, como él, sabían que Cristo era su Salvador personal.
Es decir, él estaba visitando personas cristianas, personas creyentes, personas que estaban en el camino de la santidad. Y los iba para confortarles, iba para enseñarles, iba para discipularlos, para animarlos a seguir en la fe. No es que va a visitar, no va a una ciudad y habla con personas que no son creyentes. Así es que lo que va a suceder aquí es en el ámbito, en el contexto de personas que creen en Cristo como Salvador personal. Ahora bien, la aplicación para nosotros tendríamos que decir que nosotros somos santos también. Dios nos ha llamado a ser personas diferentes. Dios nos ha llamado a que seamos personas que vivan no como el resto de las personas, sino que vivamos para la gloria de Dios. Y nos ha llamado, nos ha escogido para un servicio especial. Es decir, no nos ha llamado para darnos un honor especial y decir, que miren los santos, no. O como el pueblo de Israel se consideraba en su tiempo. Ellos llegaron a pensar, nosotros somos el pueblo escogido. Y los que no eran del pueblo escogido, pues eran algo menos que perros. Ellos creyeron que como Dios los había llamado para que por medio de Dios viniera el Mesías, pues se alzaron el hombro, se alzaron el cuello y dijeron, nosotros somos los mejores. No, Dios no nos ha llamado para eso. Dios nos ha llamado especialmente para un servicio especial. Es decir, Dios nos ha llamado para servir. No nos ha llamado para ser servidos, sino nos ha llamado para ser instrumentos de Él para bendición de otros. Ahora, regresando al pasaje, entonces dice en el versículo 32 que Él halló a uno. Entre todos halló a uno. Y ese uno se llamaba Eneas. ¿Cómo se llamaba? Eneas. Se llamaba Eneas. Muy bien, llamó a uno que se llamaba Eneas. Aquí hay que pararse otra vez. Encontró a uno que se llamaba ¿cómo? Eneas. Se llamaba Juan Carlos. Amen. Se llamaba Domingo Torres. Amen. Se llamaba Andrés Báez. Se Amen. llamaba Lorenzo Carvalho. Amen. Se llamaba Marian Mata. Amen. Se halló con uno que tenía un nombre específico, tenía un nombre personal. Y eso hay que tomar en cuenta, que Dios quiere en esta mañana que usted y yo tomemos esto como algo nuestro. Este no es un mensaje para que usted se haga el hippie y diga que le caiga aquel. No, esto es para mí. Amen. Porque Dios quiere tener una relación personal con nosotros. Y aquí en este caso se encontró Pedro con uno, entre todos, que se llamaba Eneas. Y este Eneas tenía una vida interesante como la suya y la mía. Este Eneas tenía una necesidad profunda. Este Eneas era una persona que estaba viviendo en una situación desesperada. Porque dice que tenía 8 años. 8 años. Yo sé que aquí hay más de un niño que tiene 8 años. Pero piense usted, 8 años, no de estar viviendo como niño, que tenía 8 años de edad. No, tenía 8 años de estar, ¿cómo? En cama. 8 años de estar enfermo, en otras palabras. Y más aún dice que era un, ¿qué? Paralítico. Un paralítico. ¿Y qué es un paralítico? Que no se puede mover por sí mismo, que no se puede valer por sí mismo, que es alguien que hay que darle de comer, hay que bañarlo, hay que limpiarlo, hay que cambiarle la ropa, no se puede valer por sí mismo. Y tenía 8 años de estar así. Es bien duro el asunto cuando se tiene que tratar a alguien que es una persona que no puede hacer sus cosas por sí mismo. Es duro. Los que han tenido esa experiencia, nosotros la vivimos hace un año ya. Recordarán que el año pasado pues no estuve para la celebración de mi cumpleaños, ¿verdad? Qué alegre no estar, pastor. No hay celebración, se fue. Porque fuimos a Guatemala para estar con mamá.
Y ella pasó más de 6 meses completamente, no paralítica, pero casi, porque lo único que podía mover eran los ojos. Y qué difícil fue para mi hermana Cristi, para mi hermana Emma, tratar con ella y hacer todo lo posible para que estuviera confortable. Este hombre tenía 8 años. La gravedad de mamá fue desde, ¿qué sería? De octubre hasta febrero cuando falleció. Pero este hombre tenía 8 años, no tenía ninguna otra problema, otra situación difícil, simplemente no se podía mover. No es que estaba enfermo de otra cosa, tenía parálisis. Entonces, imagínense ustedes lo que significa el querer uno hacer algo, pero no tener la capacidad para hacerlo. Ahora, este hombre estaba desesperado, pero ¿saben? Pedro le dijo algo que nos hace recordar a nosotros, nos tiene que llegar, y usted que está en esa situación le tiene que llegar esta palabra, que si él estaba en una situación desesperada, hay que recordar que para Dios no hay caso desesperado. Amen. Para Dios no lo hay, porque Pedro le dijo, Eneas, y habló a su nombre, Jesucristo te sana. Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Aquí encontramos el mensaje de esperanza, el mensaje que transforma, el mensaje que cambia, el mensaje que hace las cosas totalmente diferentes para aquel que se encuentra en una situación de desesperanza, que no tiene esperanza, que no tiene manera de pensar de que las cosas van a ser diferentes. El paralítico se despertaba cada día, abría los ojos y decía, otro día más en la cama. Pero cuando llegó Pedro, le dijo, ya no tienes que seguir en la cama. Eneas, levántate, levántate de ahí. Pero le dice, levántate, ¿por qué? Porque Jesucristo te sana. Algunas veces personas que viven en situaciones desesperadas piensan de que solo con decir, no, yo me levanto, yo voy a seguir adelante, yo voy a empezar otra vez, y solo con decirlo así ya lo van a hacer. Y hay algunos que lo hacen, ¿verdad? Tengo un amigo que tengo que seguir orando por él todavía, porque él dice, no, yo puedo. Y la última vez estuvo 45 días sobrio, pero al día 46 la chocó otra vez. ¿Por qué? Porque lo hacen en sus propias fuerzas. Aquí lo que está diciendo Pedro es, Jesucristo te sana. Él no le dijo, yo te voy a sanar. Él no le dijo, tómate esta medicina. Él le dijo, Jesucristo es el que te sana. Y cuando uno puede considerar que es Jesucristo la persona, la segunda persona de la Trinidad, la que me da la sanidad, la que me da la liberación, la que me saca de una situación desesperada, entonces viene el milagro real, porque es Cristo el que lo hace, no nosotros. No depende de nosotros. Lo que depende de nosotros es hacer lo que nos corresponde después que Él nos sane. ¿Y qué es lo que nos hace? ¿Qué es lo que nos corresponde después que Él hace este milagro? Le dijo, levántate, porque bien pudo haberlo sanado. Ya estás sano, ya quedaste sano, pero quédate ahí tirado en la cama, pues, aguántate, disfruta tu cama. ¿Quieres quedarte ahí más tiempo? Ya estás sano, pero si quieres no te levantas, no, levántate. Tenemos que considerar esto. Hay que hacer la voluntad de Dios. Y luego le dice, deja de sentirte y de hacerte o de vivir dependiendo de otros. Válete por ti mismo. Porque le dijo, levántate y permite que tu mamá te haga la cama. ¿Así le dijo? No. ¿Verdad? Levántate que la mucama aquí es la que va a arreglar, y después cuando ya te arregle tu cama te volvés a echar ahí si quieres. No, haz tu cama, le dijo. Estas palabras pequeñas son para recordarnos de que muchas veces vivimos en situaciones desesperadas porque no hacemos nuestra parte. Y nos acostamos, nos recostamos en otros para que otros hagan lo que nos toca. Y ese no es el punto. El milagro que Dios hizo aquí fue un milagro de
sanar una enfermedad física, pero también de sanar una enfermedad que venía en la mente, en la cabeza. Este hombre pero por 8 años tuvo que aprender a depender de otros, y se acostumbró a depender de otros porque no le quedaba alternativa. Yo no sé cuánto tiempo usted ha pasado dependiendo de otros. Pues. Se mete en un problema, otros se los resuelven, ya, fácil, pero usted no mueve un dedo para arreglar las cosas. La invitación de la palabra aquí es: levántate y haz tu cama. Claro, esa fue la receta. Esa fue la receta. Levántate, haz tu cama. ¿Y cuál fue la respuesta del paciente? Dice ahí en este versículo 34, ¿verdad? Y enseguida se levantó. Es decir, le dijeron levántate y se levantó. A veces es lo que nos hace falta. Venimos delante del Señor, venimos aquí al altar, oramos, oímos la voz del Señor, que es lo que Él quiere que hagamos, pero no hacemos caso, no somos obedientes, no respondemos en el transcurso de la vida, en el transcurso de las siguientes 24 horas, no hacemos lo que se nos pide que hagamos. Seguimos neciamente actuando como nosotros queremos. Pero aquí en este primer milagro, recuerden que le está hablando a un santo, porque dice que fue a visitar a los santos y encontró uno, y ese santo era Eneas, y ahí estaba enfermo el santo, el Hijo de Dios, el creyente, el que había aceptado a Cristo en su corazón. Estaba enfermo, 8 años ahí metido en la cama, aprendiendo a depender de los demás. Pero el Señor quería que ese santo cambiara su vida. En esta mañana el milagro puede suceder en su vida si usted está dispuesto. Recuerde que ser uno cristiano, ser hijo de Dios, no significa que no se va a enfermar, no significa que no va a tener esa tendencia a depender de otros, a no resolver sus problemas. No significa que usted va a estar libre de esas tentaciones, pero si ha caído en esas como santo, le invito a que escuche la palabra. Yo voy a decir Eneas, pero cuando digan Eneas, usted piense Eliú, Mayra, porque usted es Mayra, porque usted es Eliú. No va a decir, este es bueno para Eliú y este es bueno para Mayra. No, usted agárrelo para usted. Cuando diga Eneas, Jesucristo te sana. La palabra es esa: Jesucristo te sana. No te puede sanar, algún día lo hará, no, te sana, pero créelo. Levántate y anda. Levántate y haz tu cama. Ese es el primer mensaje, el primer milagro. El segundo milagro sucedió a 16 kilómetros de distancia entre una y otra, porque el hecho de que Eneas, el hermano Eneas, haya sido sanado después de 8 años de estar paralítico, llegó la noticia hasta otro lugar que se llama Jope. Versículo 36, ¿verdad? En Jope, que por cierto Jope es ahora un barrio en la ciudad de Tel Aviv. Cuando vayamos a pasear a Israel, pues vamos a ir a conocer. Si alguna vez a usted le toca ir allá por Israel, pues vaya a Tel Aviv y van a encontrar que hay un suburbio que es Jope, lo que antes era Jope. Ahí está bien Tel Aviv, ahora en Israel. Bueno, dice que ahí encontró como 20 discípulas. ¿Así dice? Una discípula. Fíjense que es interesante. Allá en Lida encontró un discípulo. Aquí encontró a una discípula. Ahora, no es que solamente había uno, sino que entre todo el grupo había uno. Por cierto, es la única vez en el Nuevo Testamento que se usa la palabra discípula. No hay otro lugar en donde se mencione el femenino de discípulo, sino es aquí. Entonces, esta discípula también tenía nombre, no se llamaba, se llamaba Gacela. Así era su nombre, Gacela. Sí, Gacela. Yo me recuerdo que en algún momento
como niño yo decía, qué bonitos nombres les ponen a los carros y a los tractores. Y allá había una venta de tractores verdes, me acuerdo, verdes y amarillos, que se llamaba John Deere. Esa es la marca de los tractores, John Deere. Yo decía, qué bonito nombre le pusieron. Pero después aprendí que John quería decir Juan y que Deere quería decir venado. Entonces esa marca de tractores es John Venado. Eso ya suena como yo, gran jefe, yo saber hablar mucho español. Juan Venado. Aquí esta se llama Dorcas, o si se quiere, dígale Tabita, pero lo que significa es gacela, una graciosa gacela, como dice en el Antiguo Testamento, es decir, un animal veloz y muy bonito, familiar de los venados, probablemente familiar de John Deere también. Pero encontramos que esta hermana dice, era una hermana cristiana que abundaba en buenas obras y limosnas. Es decir, era una hermana en Cristo que no era nada más calientabancas, pues, no era de los que llegaban una vez a la semana, nada más, no. Era alguien que hacía la obra, estaba metida de lleno en las cosas de Dios. Tenía un don de servicio. Era una buena persona, era un creyente, era una creyente, era una discípula, era alguien que bendecía a mucha gente. Y lo que pasa, como siempre, el hecho de que usted sirva a Dios, el hecho de que usted se meta a servirle a Dios, no quiere decir que no se va a enfermar. No piense de que, bueno, como yo soy cristiano, a mí no me afecta la enfermedad, yo estoy cubierto con la sangre de Cristo y no me voy a enfermar. No, hermano, no sea, que no se le pase ese sentir de orgullo, porque no soy cristiano, nunca me voy a enfermar. No, hermano, esta hermana era una excelente hermana y dice que se enfermó y más aún, se murió. Punto. Así es de que no le huyamos a la enfermedad ni le huyamos a la muerte, porque vamos a pasar por ahí. Desde luego, gracias a Dios, porque cuando yo me pongo a pensar, casi 50 años sin enfermarme, gloria a Dios. Pues ya van los últimos días en que la cosa no anda muy bien, pero gracias a Dios. Pero me voy a enfermar y un día me voy a morir, aunque llegue a los 100 años como mi papá tal vez llegue a 100, yo también voy a llegar a 100, pero me voy a morir. La enfermedad y la muerte no hay que soslayarla, no hay que hacerse a un lado, va a llegar el momento. Dios tiene planes para cada uno. Dice aquí que en el versículo 37, ¿verdad? Enfermó y murió y le hicieron las honras fúnebres. Dice, después de lavada la pusieron en una sala. Bueno, se acostumbraba entre el pueblo de aquellos tiempos que una persona moría y todavía se esperaban 3 días. Cuando vivían fuera de la ciudad de Jerusalén, el casco urbano de Jerusalén, vivían fuera, podían esperar todavía 3 días con el difunto, con una esperanza, pues, como es la misma esperanza que todavía se mantiene en algunos pueblos, de que la persona se levante, pues, que realmente no se haya muerto, sino que no es que se haya ido de parranda, como dice la canción, sino que no se murió, pues entonces hay que darle chance a ver si se levanta, a ver si hay un milagro todavía. Desde luego, la forma como se hace ahora los funerales, pues es un milagro, definitivamente sería un milagrazazo grandototote que alguien, después de que le han hecho el embalsamiento para que dure 8 días, se levante, ¿verdad? Vemos los cuerpos ahí de nuestros difuntos y los vemos muy bonitos, pero es porque les dieron su tochapa ahí para que se vean bien, ¿verdad? Les dan su maquillaje y todo, y es para dar una buena impresión de que pareciera que está dormido, pero realmente está bien muerto. Aquí estaban esperando 3 días, ya estaba muerto. Mandaron
a llamar a Pedro. Dice que enviaron a 2 hombres, versículo ¿qué dice? 38. Oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó entonces, verso 39, y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala. ¿Y qué pasó ahí? Cuando lo llevaron a la sala donde estaba el cuerpo de Tabita, de Dorcas o de Gacela, dice que lo rodearon las viudas y llorando le mostraron las túnicas y las vestiduras que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Es decir, parte del trabajo de ella era probablemente preparar vestidos, preparar túnicas para compartir con los pobres o para dárselo a los hermanos de la iglesia, pero ellas lloraban porque decían: nos ha dejado un profundo vacío, no podemos llenarlo. Lloraban por ella. Lo que vemos aquí es que es una persona, un creyente que está metido, está en el servicio, es alguien que es digno de llorarlo cuando se muera, porque sí, va a hacer falta. Y entonces sucedió algo interesante. Pedro se acordó de lo que Jesús había hecho con la hija de Jairo. ¿Se acuerdan? Jesús fue allá, se acercó a ella, sacó a los que estaban con él, solo se quedaron 2 de sus discípulos y los papás, y se fue donde estaba la niña y le dijo: Talita cumi. ¿Qué quiere decir? Muchacha, levántate, ¿verdad? Pedro se acordó de lo que su maestro había hecho como buen discípulo. Bueno, aquí no es un asunto para que todos miren qué es lo que va a pasar, no, aquí va a ser en privado, va a ser algo para la gloria de Dios, no tenemos que hacer mucho aspaviento. Salgan. Se quedó ella sola, él con él, él con ella. Y entonces sucedió algo interesante. Pedro sacó a todos, pero se puso de rodillas y oró. Y luego, volviéndose al cuerpo, ¿qué le dijo? Tabita, levántate. Le dijo: Tabita, come. Jesús había dicho Talita. Talita quiere decir muchacha. Y aquí está diciendo Tabita, que quiere decir Gacela, Dorcas, el nombre, está hablando por el nombre de ella. El Señor hizo el milagro. Otra vez hizo el milagro. Pero hay que reconocer que aquellos de Jope pensaron: como Pedro resucitó o como Pedro sanó a Eneas, también puede resucitar a Tabita, puede hacer algo por ella. Pero Pedro humildemente nos muestra aquí San Lucas que él no lo hizo por sus propias fuerzas, lo hizo porque puso su confianza en Jesús. Se puso de rodillas, eso implica humildad, y oró. Oró quiere decir, habló con Dios y dijo: Dios, manifiéstate, Señor, haz lo que tú consideres conveniente, haz un milagro si es tu voluntad. Y entonces se armó de valor, se armó de fe, y volviéndose al cuerpo, estaba muerto. No dice que se volvió a Tabita, se volvió al cuerpo, estaba muerto. Su alma, su espíritu no estaba ahí, ahí estaban los restos mortales. Y frente a esos restos mortales él se arrodilla y pide a Dios, y entonces habla y dice al cuerpo: Tabita, cumi. Pero está dando una orden que va más allá de lo físico, más allá del cuerpo, va al espíritu, va al alma, va a donde Dios está, y él entonces pronuncia la palabra de salvación, pronuncia la palabra de resurrección, anuncia la palabra de milagro. ¿Y qué pasó? Lucas es doctor, el que escribió el libro, no el libro de Hechos, es Lucas, es doctor, y él podía notar la forma como una persona podía reaccionar después de estar así. Dice que ella
Primero abrió los ojos. Abrió los ojos. Porque él le dijo, Tabita, levántate. Pero ella abrió los ojos para, como quien dice, ¿y dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿No le ha pasado a usted así cuando a veces se queda bien dormido, pero bien dormido, y de repente se despierta? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Pues aquí abre los ojos y ve a Pedro, y entonces se levanta, se incorpora. Cosa que no pasó con el paralítico. Aquel le dijo, levántate, haz tu cama. Aquí Pedro le extiende la mano y ¿qué? Le ayuda a levantarse. La levantó. Detalles en el milagro, pero lo importante aquí es reconocer que Dios tiene poder sobre la muerte. Si tiene poder sobre la enfermedad, primer milagro, tiene poder sobre la muerte. No hay nada que se pueda oponer a la palabra de Dios cuando es conforme su palabra, conforme su voluntad. Los discípulos, los siervos de Dios, los que creemos en Él, los que somos sus hijos, tenemos esa gran bendición, esa gran oportunidad de ayudar al que está paralítico y de ayudar al que está muerto. Sí, está en nosotros cuando el Señor quiere. Es de parte de Él. Es en este caso, Pedro es claro, Jesucristo te sana. Es claro, Señor, haz un milagro, ora primero y luego dice, Tabita, come. Dios tiene planes para cada uno y se van a cumplir. Y si nosotros nos intersectamos en esos planes y le pedimos a Dios que nos dé la gracia de poder ministrar al que está en necesidad, Él lo va a hacer. Desde luego la muerte física no detiene al Señor. Y la muerte espiritual mucho menos. Dice Pablo que nosotros, el Señor nos salvó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hay una muerte física, sí, todos le tenemos temor y algún día vamos a parar ahí, pero hay una muerte espiritual también, en la que todos hemos participado de eso. Los que ya conocemos a Cristo, los que decimos ahora yo soy hijo de Dios, sabemos que un día estuvimos muertos espiritualmente, andábamos como zombies caminando por la calle, viviendo nuestra vida, pero sabiendo de que no teníamos comunión con Dios. La muerte espiritual, el Señor la convierte en vida espiritual. El Señor le dio vida física a Dorcas, pero ella ya tenía vida espiritual. Ella ya era una hija de Dios, ella ya era una discípula. La pregunta que yo me hago es, bueno, en estos dos milagros, ¿cómo está usted y cómo estoy yo? ¿Con quién me puedo identificar? ¿Con el paralítico o con la muerta? Cualquiera que sea las circunstancias, hay que recordar, Jesucristo te sana, Jesucristo te levanta, pero necesitas hacer tu parte. Amén. Creer esa palabra y hacer tu parte, y el Señor lo va a hacer. Amén. Cuando hablamos de sanidad física, nosotros tenemos que decirlo claramente: el Señor te puede sanar físicamente conforme su voluntad. Podemos saber exactamente al 100%, yo estoy seguro que Dios te puede dar vida y salud espiritual, porque Él ha dicho que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El plan de Jesús es haber muerto en la cruz del Calvario, haber resucitado, irse al cielo, para que tú, si crees en Él, te vuelvas un hijo de Dios. Eso es 100% seguro. Pero cuando hablamos en términos de la salud, de la enfermedad, liberarnos de la enfermedad,
darnos más tiempo de vida, o cuando hablamos de resucitar a alguien que ha muerto, físicamente hablando, eso no te lo puedo decir 100%. Te puedo decir que sí, Él tiene el poder, porque aquí hay evidencias, estas son evidencias, se sucedió y sucederá y lo va a hacer. Pero si en el caso particular de tu familiar o de tu mismo, de tu propio cuerpo, no te puedo asegurar que Dios te va a sanar o que Dios te va a levantar de la tumba, porque Dios tiene sus planes. A veces está mejor estar allá en el otro lado que estarse para acá, venirse para acá. Dios tiene sus planes. Pero sí te puedo decir una cosa, que Dios te va a dar la gracia necesaria para cualquiera de las respuestas que dé. Puede ser que diga que sí, puede ser que diga que no. Pero si te dice que sí, te va a dar la gracia para levantarte, para que vivas por tus propios medios el resto de tu vida, confiando en Él. Y si te dice que no, te va a dar la gracia para permanecer ahí con esa enfermedad hasta el momento en que te llame a cuentas, como Pablo dijo: tengo un aguijón en mi carne, me siento mal, pero el Señor me ha dicho: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios nos va a dar la gracia si no nos sana, nos va a dar la gracia para enfrentar la enfermedad. Y si no nos levanta de los muertos, es porque Él quiere que estemos con Él por la eternidad. Si Él no nos extiende la vida aquí, es porque ya quiere que nosotros realmente disfrutemos de lo que es realmente la vida eterna. Es un asunto de fe. Así es que de estos dos milagros hay un solo mensaje. El mensaje está en el versículo 35 y en el versículo 42. Y los que vieron y los que lo vieron, y lo vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Y en el versículo 42, fue notorio en todo lugar, en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Ahí está la clave. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que cualquiera que sea la circunstancia, Dios quiere que creamos en Él. Si va a sanar a alguien, va a ser para que tú creas en Él. Si te va a sanar, es para que creas en Él y seas salvo. Si Él va a resucitar a alguien, es para que tú creas en Él y seas salvo. El Señor Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Si puedes creer en Él como Salvador personal, se logró el objetivo del milagro. Pero si no crees en Él, entonces estás en el punto de dejar pasar la gran oportunidad de que Dios te dé una nueva vida. Así que estos dos milagros nos recuerdan: no hay caso desesperado para el Señor. No importa cuánto tiempo has sufrido el asunto, si hoy tú eres aquel uno que se llamaba Eneas, o eres aquella una que se llamaba Tabita, hoy es el día en que el Señor te puede transformar. Así que les invito a cerrar un momento sus ojos y meditar en lo que han escuchado y responder a la palabra. Responder a la palabra, preguntándote: ¿qué quiere Dios de mí? Estoy dispuesto a acercarme a Él y decirle: Señor, perdona mis pecados, dame tu gracia para enfrentar esto que estoy viviendo, y conforme tu voluntad, Señor, sáname. Conforme tu voluntad, dame una nueva vida. Y Señor, conforme tu gracia y con tu ayuda, abriré los ojos para verte a ti y me levantaré para hacer mi cama y te presentaré ante los demás dispuesto a hacer tu voluntad. Señor, en esta mañana yo te ruego, haz nuevamente dos milagros. Toca, Señor, el corazón, toca el cuerpo necesitado y levántalo, Señor, para
tu honra y tu gloria. ¿Hay alguien que necesita de Cristo esta mañana? ¿Alguien que está viviendo una situación desesperada? Recuerde, para Dios no hay momentos desesperados, no hay circunstancias desesperadas. Es el momento de venir a Él. Yo quiero invitarle a que busque por fe, crea que Jesucristo te sana, que Jesucristo te salva, Jesucristo te perdona, Jesucristo te da otra oportunidad. Y si es así, quieres tomar una decisión de venir aquí adelante un momentito, arrodillarte en presencia de Dios. No es en presencia mía, es en la presencia de Dios. Es decir, yo quiero decirme a mí mismo y decirle a Dios que creo que se hará su voluntad en mi vida. Y de aquí en adelante las cosas van a ser distintas. De aquí en adelante ya no seré un paralítico, me valdré por mí mismo. De aquí en adelante seguiré sirviendo a Dios con más deseo. ¿Hay alguien que necesita en esta mañana volverse a Dios y venir a Él y creer en Él? Es la oportunidad. Es el deseo de Dios. Es su deseo también. Padre Celestial, gracias Señor por darnos en esta mañana la oportunidad de escuchar tu palabra. Y ayúdanos a responder a ella, Señor, por fe, en obediencia, por el resto de nuestros días, sabiendo, Padre Santo, que tú harás un milagro, que tú ya has hecho, Señor, un milagro al darnos la salvación, al darnos la vida. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, en el nombre de Jesús. Amén. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibirás, y yo sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí. Cuando lo crees, siento tu caminar. Esta es tu casa, Dios. Te mueves en el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te tocaré, mi milagro en el nombre de Jesús recibiré, y yo sé que transformado yo seré.
transformado, yo sé.